aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Te llamamos Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, saltando mi corazón, te adoraré, te adoraré. hoy siempre te llamamos. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, 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 Así eres tú. Sí, amado Dios, Padre Celestial, te adoramos porque eres el único Dios fiel y verdadero, que hace milagros a favor de tus hijos, que abres camino en el desierto y que cumple sus promesas, porque eres Dios bondadoso, que obras en nuestros corazones, sanándonos y restaurándonos. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando.
siempre estás obrando, siempre estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, siempre estás obrando, siempre estás obrando, milagros, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Gracias sublimes, perfecto es su amor. ¿Cómo está, familia del Sembrador? Cada domingo no me cansaré de decirles que es un honor y un gozo estar con ustedes. El otro día estaba conversando con una hermana por teléfono y me decía: pastora, ¿cómo extraña abrazarla? ¿Cómo extraña apapacharlos al pastor de usted? Y le decía: sí, es cierto, extrañamos eso. Quizá antes no lo valorábamos tanto como ahora lo valoramos, ese cálido abrazo, ese ósculo santo. Pero ya Dios nos da la oportunidad de estar nuevamente juntos presencialmente para poder hacerlo, y en esos momentos podremos apreciar mucho más el amor entre hermanos. En Juan 8:31-38 dice, en el 31, dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y en el 32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hace unos días celebramos nuestro día patrio, el día de la independencia de nuestro amado y hermoso Perú. Quizás muchos cantamos: somos libres, seámoslo siempre, y que así sea, amados hermanos. Pero todos los que conocemos a Jesús sabemos que la verdadera libertad, la verdadera libertad gloriosa proviene solamente de Él, de permanecer en Él y sus palabras. Y hacerle caso a nuestro himno cuando dice que siempre están rendidos al Dios de Jacob. Dios los bendiga, amados hermanos. ¿Qué tal? ¿Cómo están, hermanos, amigos? Dios les bendiga. Nuevamente aquí, felices de compartir con ustedes una nueva jornada este domingo y continuar con el tema el poder de Dios para sanar. La pregunta es, ¿Dios siempre quiere sanarnos? ¿Dios quiere usarnos para que otros sanen? ¿O hay sanidades que no son instantáneas, sino progresivas? Vamos a verlo el día de hoy. No se olviden de seguirnos en las redes sociales y a través de hashtag La Iglesia No Se Detiene y El Sembrador en Casa. Un fuerte abrazo virtual, que Dios les bendiga. Digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios. Digno es el... ¿Qué tal, hermanos? Que Dios los bendiga, amigos. ¿Cómo están? Estamos en esta mañana disfrutando de la presencia de Dios y también de lo que Dios nos va a hablar. Amén. Así que vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar y vamos a entregarle este tiempo a Dios. ¿Qué les parece? Padre, te damos gracias en esta preciosa mañana por tu presencia. Te damos gracias por la palabra que hoy nos entregas, porque es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Háblanos hoy por medio de tu Espíritu, transforma nuestras vidas. Gracias, Señor. Solo tú tienes palabras de vida eterna. En el nombre
de Jesús oramos y todos decimos amén y amén. El tema de hoy es una continuación de lo que estuvimos viendo la semana pasada. Se titula igual, pero es parte 2. El título es El poder de Dios para sanar. Y empezamos con el versículo, diríamos, fundamental, ¿no? Estamos hablando de Isaías 53, versículos 4 al 5, solamente lo voy a citar. Dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Al final del versículo 5 dice: y por su llaga fuimos nosotros curados. ¡Wow! ¡Qué hermosa promesa de Dios! Y decíamos la semana pasada que si usted cree que Dios lo salvó de sus pecados, entonces también debería creer que Dios lo ha sanado de todas sus enfermedades. Repito, si usted cree que Dios lo salvó de sus pecados y lo perdonó de sus pecados, también debería creer que Dios en Cristo Jesús lo sanó de todas y de cada una de sus enfermedades. Ahora, esto no tiene necesariamente que ver con usted, sino con Dios. No importa, decíamos la semana pasada, cuán bueno creamos ser o cuán malo pensemos de que seamos. No, todo es por gracia. Y recuerdan que hablamos de ese capítulo 5 del Evangelio de Lucas, en donde se nos cuenta de una de las historias más asombrosas de la Biblia, realmente, ¿no? La historia del paralítico en su lecho. Y se nos habla justamente de cómo Jesús, estando reunido con los religiosos de aquel tiempo, dice la Escritura que el poder del Señor, el poder de Dios estaba sobre Jesús para sanar. Y eso es lo que necesitamos, es todo lo que necesitas, el poder de Dios para sanar. Ahora, también hablábamos lo siguiente, estamos haciendo alguna introducción o recapitulación de lo que estuvimos tratando la semana pasada. Y decíamos, ¿qué razón tuvo Jesús para perdonar los pecados de este hombre? ¿Recuerdan la historia? La historia dice que este hombre, llevado por 4 amigos, intentaron entrar por la puerta, no había acceso, buscaron acceso por el tejado, hicieron un forado, un hueco, lo bajaron, lo pusieron a los pies de Jesús, y lo primero que Jesús hizo, viendo la fe de estos hombres, fue perdonar a aquel que estaba postrado. Y le dijo: tus pecados te son perdonados. Aquellos que estaban alrededor de Jesús meditaban y murmuraban entre dientes: ¿quién se ha creído para perdonar pecados? Solo Dios puede perdonar pecados. Entonces Jesús dijo: a ti te digo, al que estaba ahí en su lecho, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda y ve a tu casa. Y sabemos que ocurrió eso. Entonces decíamos la semana pasada de que en esta ocasión no tenía que ver el milagro necesariamente los méritos que pudiera haber alcanzado el que estaba ahí postrado, porque no tenía ninguno. Las personas estaban cuestionando la autoridad de Jesucristo. Y esta era una inmejorable ocasión para demostrar que Jesús tenía la autoridad no solamente para perdonar pecados, sino también para sanar. Ahora, si hubiera sido por los méritos del enfermo, antes de perdonarlo, en todo caso, le hubiera demandado algún tipo de confesión de pecados o arrepentimiento, y no lo hizo. Vemos que no lo hizo, simplemente lo miró y le dijo: tus pecados te son perdonados, y luego lo sanó.
Algunos piensan de que es una condición fundamental que primero Dios perdone nuestros pecados para sanarnos. Y decíamos la semana pasada de que esto no es necesariamente así. Dios es soberano. En esta ocasión Dios mostró su voluntad maravillosa y soberana. Simplemente perdonó sus pecados para demostrar quién era Él, Dios mismo encarnado, y luego lo sanó. Pero no hubo ninguna, repito, confesión de pecados y menos arrepentimiento. Entonces no es como se piensa de que debe haber una condición, un requisito que necesariamente tengamos que cumplir para que Dios actúe sobre nuestras vidas, sobre nuestros cuerpos y nos sane. Y esto es interesante porque nos quita un peso de encima. Porque hay mucha gente que piensa que está enferma porque simplemente es una cruz que tiene que llevar o es simplemente algún tipo de pago que tiene que hacer por los pecados cometidos. Y vemos que no es así. Todo es por gracia. Todo lo que recibimos por Dios es por gracia. Es decir, la salvación, el perdón de pecados, la sanidad de nuestros cuerpos, etcétera, 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 la prosperidad, todo es por gracia. Y hablábamos de un enunciado, decíamos que la sanidad, ¿no?, es una señal del poder, de la gracia y de la misericordia de Dios. No es una recompensa, no es un premio por portarnos bien. Lo decíamos la semana pasada. Simplemente es una expresión, yo diría, incomparable, impresionante, extraordinaria de la gracia, del favor, de la bondad, de la benevolencia de Dios, de su misericordia. Eso es la sanidad. También decíamos que la sanidad es una señal de que el reino de Dios se ha acercado y que solo debemos estar dispuestos simplemente a responder a esa iniciativa del cielo. Ahora, es interesante ver de que Jesús, próximo a partir y a ascender a la presencia del Padre, dijo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, etcétera, etcétera, etcétera. Luego también dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Es decir, la autoridad que Jesús tiene ha delegado a la iglesia. No solamente para predicar el Evangelio, sino también para que actúe en señales, en milagros y en prodigios. He aquí yo les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, dijo Jesús. Y nada, absolutamente nada, los dañará. Y decíamos de que ese famoso versículo que acabo de citar, que es Lucas capítulo 10, versículo 19, nos habla de autoridad. La palabra griega que se utiliza ahí es exousia, que significa autoridad, potestad, dominio. Pero ojo, no una autoridad simplemente para tenerla, para ostentarla, sino una autoridad para ejercerla. Y podemos añadir algo el día de hoy. La autoridad, escuchen bien, nunca se expone simplemente, sino se impone. Repito, la autoridad no se expone simplemente, sino también se impone. La sanidad, escuchen bien, la sanidad, mucha atención con lo que voy a decir,
es el cumplimiento profético de la palabra de Dios. ¿Y por qué dice eso, pastor? La Biblia lo dice. En el Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento señala enfáticamente de que la sanidad es el cumplimiento profético de lo que Dios ha prometido. En Mateo capítulo 8, versículo 17 dice: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo él mismo, tomó nuestras enfermedades y sufrió nuestras dolencias. Miren qué lindo. Uno de los discípulos de Cristo, uno de los apóstoles que estuvo con Cristo, es usado por el Espíritu Santo. Él, inspirado por el Espíritu Santo, entiende que lo dicho por el profeta Isaías en Cristo se estaba cumpliendo. Mateo lo dice, Mateo capítulo 8, versículo 17. Pero algún escéptico por ahí me dirá, pero pastor, quizás Mateo solo se refería a los enfermos de aquel tiempo, sobre los cuales Jesús oraba, o sobre aquellos que imponían sus manos. Yo creo que no, definitivamente, porque si vemos lo que Pedro dice en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, yo creo que es inobjetable, es categórico. Dice lo siguiente: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, se está refiriendo evidentemente a Jesús, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y yo quisiera que le pongan especial énfasis a la frase, a las últimas palabras de este versículo 24, y dice: y por cuya herida fuisteis sanados. Yo entiendo que de repente, si alguien lee solamente el Evangelio de Mateo, cuando Mateo dice para que se cumpliese lo escrito por el profeta, quizás pueda dudar al respecto de que simplemente lo que dice en Isaías era para que Jesús demostrara que era el Mesías, el ungido, el Cristo profetizado desde el Antiguo Testamento por los profetas. Pero cuando dice aquí Pedro lo que está diciendo, evidentemente la sanidad es el cumplimiento profético de la palabra de Dios, porque él está haciendo referencia justamente a lo que está diciendo el profeta Isaías, y está diciendo: por cuya herida fuisteis sanados. Es decir, no dice serás, sino fuisteis. Hay que creerlo. Hay que creerlo. Y en este momento ya uno tiene que hacerse ciertas preguntas. Y yo quisiera empezar por una primera pregunta. Yo creo que es la pregunta que la gran mayoría se hace. Y es la siguiente, va a aparecer ahí. ¿Sanar será siempre la voluntad de Dios? Repito la pregunta. ¿Sanar será siempre la voluntad de Dios? Bueno, a ver, vamos a referir algunos versículos y ustedes saquen sus propias conclusiones. En Mateo capítulo 8, versículos 2 y 3, es una historia también sumamente conocida que a mí me gusta mucho repetirla. Me alimenta, me enriquece ver no solamente el poder de Dios, sino el amor y la compasión que Él tiene para con todos nosotros. Y digo, en general, todos nosotros. Miren lo que dice en Mateo capítulo 8, versículo 2 y 3. Dice: y aquí vino un leproso y se postró ante él, ante Jesús, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Miren qué interesante. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Subrayen eso, enfaticen eso. Quiero, le dijo, sé limpio. Y al instante
desapareció su lepra. Ahora, lo que Jesús dijo en realidad, según los originales, es mucho más preciso. No solamente Jesús dijo quiero, sino siempre estoy queriendo. Ojo, aunque el leproso dudaba de su amor, de su bondad y de su compasión, mas no de su poder, Jesús le dijo, siempre estoy queriendo. Quiero. Y no solamente lo sanó físicamente, sino, como siempre digo, sanó su alma del rechazo, del dolor, de la tristeza, del abandono, que había sufrido probablemente durante muchos años por su condición. Dice la Biblia que Jesús lo tocó. Tocó su cuerpo leproso. Y sanó su corazón y sanó su cuerpo. Esa es la voluntad de Dios, sanar. Siempre sanar. Siempre estoy queriendo, dice el original. No es solamente quiero. Hay otra historia en Lucas capítulo 13, muy conocida. Versículos 10 al 13, lo vamos a leer. Y luego el versículo 16. Dice, enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso sus manos, dice, sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Y qué interesante. Esta mujer durante mucho tiempo estuvo encorvada. Ni siquiera probablemente vio a Jesús. No le pidió absolutamente nada. Seguramente que había perdido, yo diría, toda esperanza de ser sanada o de volver a como era antes. Era una mujer ya mayor, encorvada, que había sufrido mucho, que solamente su visión estaba dirigida al suelo por su circunstancia. Y dice que fue Jesús quien la vio a ella. Ella no lo vio a Jesús. Es Jesús que te ve a ti. Es Jesús que ve tu necesidad. Es Jesús que ve tu enfermedad. Solamente tienes que creerlo. Solamente tienes que creer que Jesús dice, siempre estoy queriendo sanar. Siempre. Y dice que los religiosos de aquel tiempo, cuando Jesús puso sus manos y la sanó, se enojaron. El principal de la sinagoga se enojó y le dijo, pero ¿cómo es posible que se infrinja el día de reposo? Si quieren sanar, vengan otro día, no en el día de reposo, como son los religiosos, ¿no? Están más enfocados en las cuestiones de forma que de fondo, ¿no? Qué interesante. Y la respuesta de Jesús fue, en el versículo 16, dice, y a esta hija de Abraham, que Satanás, escuchen esto, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Ojo con lo que voy a decir. A ver, no podemos responsabilizar al diablo de todas las enfermedades. Ojo. A veces la gente se enferma simplemente porque estamos en un mundo caído, donde pueden venir virus, lo estamos viviendo, donde podemos estar expuestos a cualquier cosa, definitivamente. Pero, repito, no podemos responsabilizar directamente al diablo de todas las enfermedades, pero déjenme decirles algo, pero sin duda, el diablo es el primer sospechoso.
En este caso dice que esta mujer había sido atada 18 años por el diablo. No sabemos por qué. No sabemos por qué el diablo tuvo parte en la vida de esta mujer. Quizás abrió puertas, no lo sé. Quizás le dio cabida, como dice la Biblia, no deis su lugar al diablo, le dio cabida a Satanás en su vida, de alguna forma, por alguna práctica, no lo sabemos. Pero el punto es de que el responsable de esta enfermedad era el diablo. Y qué bueno es saber que Jesucristo ha venido a deshacer toda obra del diablo. Di conmigo, Jesucristo ha venido a deshacer, repito, Jesucristo ha venido a deshacer toda obra del diablo. ¿Lo crees? ¿Cuántos dicen amén? Entonces vemos que la voluntad de Dios es sanar. Sí, es sanar. El famoso versículo de 3 de Juan 2. Tercera de Juan, es la tercera epístola de Juan, versículo 2. No hay capítulos ahí, solamente versículos. Que dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Qué interesante. Un versículo que lo sabemos de memoria y que lo repetimos mucho. Ahora, aquí Juan, el apóstol, se dirige a un discípulo fiel y muestra preocupación no solo por su bienestar espiritual, sino físico, fundamentalmente. Estamos hablando del discípulo Gallo, del apóstol Juan. A la luz de lo que escribe, inspirado por el Espíritu Santo, del apóstol Juan, Gallo estaba muy bien, gozaba de una salud espiritual muy buena, pero al parecer o estaba enfermo o estaba en un proceso de recuperación. Y le dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado, fíjense, en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ahora bien, la prosperidad a la que hace mención el apóstol Juan en este verso se refiere a toda área, sea espiritual, sea emocional o sea material. Falta un área física. Pero qué interesante es ver que él hace un deslinde, ¿no? Él como que hace una diferencia entre lo espiritual, emocional y material, y lo físico lo deja aparte, es decir, lo resalta de una manera diferente. Quizás sea porque todavía estaba en proceso de recuperación aquel discípulo, y dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en lo espiritual, en lo emocional, aún en lo material, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Qué interesante. ¿Por qué el apóstol Juan hace una diferenciación? Yo supongo que porque si físicamente, escuchen bien, no estamos bien, no gozamos de buena salud, de alguna manera esto va a repercutir en todas las demás áreas. Sin duda. Si físicamente no estamos bien, va a repercutir en el área espiritual, sí, porque quizás no vamos a tener la fortaleza para poder orar como debiéramos, para poder leer la Biblia como debiéramos, para tener una comunión con Dios como debiéramos, para relacionarnos con la iglesia como debiéramos, para poder servir a Dios como debiéramos. Va a ser un poco difícil.
En el área emocional también va de alguna manera a afectarnos, porque una enfermedad de alguna manera siempre como que distrae nuestros pensamientos, nuestro estado de ánimo, nuestros sentimientos, nuestras emociones se confunden ahí. Y también el área material. Recuerdan la mujer del flujo de sangre, dice la Biblia que había gastado todo en médicos y en medicinas y aún le andaba peor. Aún estaba peor. Es decir, afecta una enfermedad, afecta también el lado material. Entonces, vuelvo a decirlo, cuando Juan dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, está diciendo, mira, para Dios es muy importante que estés bien de salud. Dios desea que estemos en las mejores condiciones para poder servirle. Sí, para poder servirle. Amén. La segunda pregunta. ¿Puedo orar por los enfermos y esperar que Dios los sane? Bueno, definitivamente. Dice, estas señales seguirán a los que creen. Impondrán manos sobre los enfermos y sanarán. Usted y yo conocemos la respuesta, sí. Pero ojo, asegúrense primero de que Dios esté con nosotros. Hay que asegurarnos de que Dios esté con nosotros y que la unción del Espíritu Santo esté sobre nosotros. Dice la Biblia en Hechos capítulo 10, versículo 38, y cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ojo, porque Dios estaba con él, él hacía todas esas cosas. Porque Dios está contigo, con usted, conmigo, podemos orar por los enfermos y esperar que sanen. ¿Usted lo cree? Yo lo creo. Dice la Biblia que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La pregunta es, ¿en estos tiempos Jesús querrá sanarnos de nuestras dolencias físicas y emocionales? La respuesta es sí. Hay que creerlo. Hay que declararlo, hay que confesarlo y hay que practicarlo. La última pregunta es, la tercera, ¿toda sanidad será instantánea? ¿Toda sanidad será instantánea? Vamos a una historia muy conocida también en el Evangelio de Lucas, por favor, capítulo 17, desde el versículo 12 hasta el versículo 19. Dice, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Ojo con esto. Volvió glorificando a Dios, dice, a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Qué interesante historia. 10 leprosos, 10 son sanados, uno regresa solamente para darle gracias. Pero empecemos por el principio. 10 leprosos que no son sanados instantáneamente. Dice la Biblia de que Jesús les dijo, vayan y muéstrense a los sacerdotes. Los sacerdotes levitas en aquel tiempo, ¿no? Enseña la Biblia de que eran los médicos de esa cultura. Y esto de alguna manera nos enseña de que
o significa de que el Señor aprueba la conducta de las personas que han recibido sanidad y visitan a sus médicos para que las confirmen. Y qué interesante que mientras ellos iban, dice que fueron sanados y uno volvió para darle gracias. Yo creo que podemos hablar de 3 cosas en esta historia, fundamentales. Aquí a mi derecha van a salir. La primera de ellas: tu sanidad está en proceso. Si estás enfermo y aún no eres sanado, di conmigo: mi sanidad está en proceso. Tu sanidad está en proceso. Sin duda, a la luz de la Escritura, existe una naturaleza, podríamos llamarla progresiva, en algunos tipos de sanidad. Lucas, el médico amado, porque esto está en el Evangelio de Lucas, y Lucas era médico de profesión, afirma que mientras iban, fueron limpiados. Mientras iban. Entonces hablamos de un proceso, no de una sanidad instantánea. Si tu pregunta es, ¿toda sanidad debe ser instantánea? La respuesta es no necesariamente. No necesariamente, lo vemos aquí, en este caso. En segundo lugar, tu sanidad está en relación directa a tu obediencia. Dice que ellos obedecieron el mandato. La obediencia de estos leprosos al mandato de Jesús fue la clave. Vayan y preséntense, muéstrense a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Fue clave la obediencia, fundamental. Esto nos enseña ¿qué cosa? Que cuando, escuchen, la sanidad no es instantánea, cuando la sanidad no es instantánea, uno no debe dudar, sino buscar, escuchen, la senda de la obediencia. Repito, cuando nuestra sanidad, cuando mi sanidad, cuando tu sanidad no es instantánea, no sea instantánea, aún a pesar de que hayan orado por ti, no debes desanimarte. Debes seguir confiando en Dios y seguir por la senda de la obediencia. Porque la sanidad también puede ser un proceso. Puede darse de manera progresiva. ¿Lo crees? Amén. Y tercero, aquí a mi derecha, tu sanidad debes reafirmarla con gratitud. Repito, tu sanidad debes reafirmarla con gratitud. De ese grupo de leprosos a quienes Jesús sanó, solamente regresó uno para expresar gratitud. Escuchen bien, cuando venga la sanidad, expresa con alabanza y adoración tu gratitud. Y no te quedes junto a los 9 que no regresaron. Repetimos entonces estos 3 principios. Número 1, tu sanidad está en proceso. Número 2, tu sanidad está en relación directa ¿a qué? A tu obediencia. Y número 3, tu sanidad debes reafirmarla con gratitud. Amén. Vamos a orar en esta mañana para recibir la sanidad de Dios. Así que yo quisiera que en principio identifiques el dolor en tu cuerpo y pongas tu mano. Y yo voy a orar y pedirle a Dios que toque tu cuerpo. Padre, en el nombre de Jesús, vengo delante de ti, pues tu palabra dice que todo lo que te pidiéramos en el nombre de Jesús tú lo harías. Tú dijiste, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en ti, pide todo lo que quieras y os será concedido. Hoy quiero pedirte
por la sanidad de tus hijos, de tus siervos, de las personas que hoy están viendo esta transmisión. Para ti no hay milagro grande ni pequeño. Para ti no hay nada imposible. Todo es posible para ti y todo es posible para el que cree. Tu palabra dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prosperas en tu alma. Tu palabra dice que ciertamente llevaste tú nuestras enfermedades y sufriste nuestros dolores y que por tu llaga fuimos nosotros curados. Tu palabra dice, Señor, que enviaste tu palabra y nos sanaste y quitaste de nosotros toda ruina. Y nosotros hoy creemos en tu palabra. Tu palabra no vuelve a ti vacía, sino que hará lo que tú quieras y será prosperada en aquello para lo cual tú le envías. Padre, reprendemos toda obra del diablo. Si esa enfermedad tiene que ver con Satanás, reprendemos, Señor, al adversario en la vida de estas personas y lo echamos fuera en el nombre de Jesús y declaro sanidad sobre ellos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Ahora, si tú estás viendo esto y quieres hoy entregarle tu corazón a Jesús, repite conmigo: Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados y te abro la puerta de mi corazón. Me arrepiento de mis pecados y hoy yo decido reconocerte como mi Señor y mi Salvador. A partir de hoy te serviré y te seguiré, porque a partir de hoy mi nombre ha sido escrito en el libro de la vida. En el nombre de Jesús he orado y todos decimos amén. Que Dios los bendiga. Gracias sublimes, perfecto es su amor. Existe una falsa hombría promovida por los medios de comunicación, la publicidad y los grupos de poder. Esta hombría se ve reforzada por nuestros héroes, los deportistas, artistas, actores y líderes de opinión que con sus actos refuerzan la falsa idea de lo que es ser un hombre. ¿En qué consiste la falsa hombría? En presentar a los hombres como seres que piensan solo en divertirse sin importar las consecuencias. Que no piensan en su familia, solo en sus compañeros de juerga. Que son infieles a su esposa, que le engañan, le mienten y hasta lo presumen con sus amigos. Para la falsa hombría, el varón solo le importan los deportes y sus amigos. Es fanfarrón y mujeriego, sagaz para el engaño y un idiota para el estudio. Para la falsa hombría, el varón puede tener muchos hijos, pero no con la misma mujer. Para la falsa hombría, el varón que tiene muchas mujeres es un héroe. Y con ese tipo de hombres deambulando por las calles es lógico que las mujeres prefieran quedarse solas o casarse con otras mujeres. Y es lógico que los niños al crecer teniendo un padre así, prefieran imitar a su mamá y ser como ella. Es lógico que los niños al crecer sin encontrar identidad con ese tipo de hombría, duden de su propia masculinidad y piensen que quizá son mujeres atrapadas en el cuerpo de un hombre. Pero la verdadera hombría es distinta. Eso que describimos hace un momento, más que hombría, es animalismo o machismo. Pero el hombre en quien Dios pensó es muy distinto al hombre que promueve en la Tecate o la Pacífico. El hombre que Dios creó sabe adorar y reconocer al Dios que lo creó. Es responsable en su trabajo, es fiel a su esposa. Asume sus responsabilidades como padre y dedica tiempo de calidad para formar a sus hijos. No traiciona la confianza de sus amigos ni hace fraude en sus negocios. Asume sus responsabilidades con gozo y cumple cabalmente con su deber. Tiene una sola palabra y esa vale más que cualquier documento. Considera santa su relación con su esposa y la cuida con entusiasmo. El verdadero hombre es un ser admirable que inspira a sus hijos a ser como él. Sus hijos varones lo quieren imitar y sus hijitas quieren un hombre como su papá para casarse con él. Para ellas es su príncipe y nadie ocupa un mejor lugar en su corazón. Para su esposa, él es el hombre que admira y respeta por sus valores espirituales y sus convicciones. Sus amigos le reconocen su autoridad moral y le escuchan, le reciben un consejo porque saben que lo que dice, lo vive. El hombre que Dios creó es íntegro, santo y cabal. Es posible que alguien piense, pues de esos hombres ya no hay. Yo más bien pienso que de esos hombres debemos ser.
Ese tipo de hombría es la que debemos construir en nuestros hijos. Ese tipo de hombre es lo que debemos lograr que anhelen nuestras hijas. Esto es lo que podemos llegar a ser cada hombre cuando nos alineamos a la voluntad del Dios que nos creó. Mi corazón tocó, soy una nueva criatura. Hay tantas cosas bellas aquí y promesas que vamos a descubrir. Toc, 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 toc. Quien toca aquí es Jesús. Ábrele. Toc, 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 toc. Quien toca aquí es Jesús. Si Él es. ¡Wow! Bienvenidos al Sembrador Kids. Y ahora de manera online. Para que puedas disfrutar de esta gran enseñanza, te voy a invitar a que traigas tu Biblia más cercana, un bloc de notas, tu lapicero favorito y no te olvides de lavarte las manos por 20 segundos con abundante agua y jabón. Disfruta de nuestro servicio online. Chicos, ¿cómo están? Yo sé que han pasado muchas semanas desde la última vez que nos vimos. La verdad es que los estoy extrañando un montón. Los extraño a cada uno de ustedes. Extraño a Grecia, a Josué, a Dayana, a Michelón, a Camilo, a Marianita, a Daniel. Extraño a cada uno de ustedes y espero que también ustedes me estén extrañando, ¿ah? Bueno, chicos, pero le damos muchas gracias a Dios de que hoy nos haya regalado este tiempo y este espacio para poder hablar de su palabra. Amén. Y de poder compartir este tiempo juntos, aunque sea a través del celular o de la computadora, de la tablet o de la laptop. Estamos compartiendo este tiempo juntos y estamos conectados. Así que yo sé que ustedes están ahí viendo esta palabra que Dios hoy día les quiere dar a ustedes. Amén. Entonces vamos a comenzar. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que le agrada mucho, pero mucho a Dios. Hoy día vamos a hablar acerca de un valor que dice que es un valor que lo pone muy feliz cuando nosotros lo hacemos. Pero antes de esto vamos a hacer una pequeña oración para que el Señor nos ayude a entender la clase de hoy día. ¿Sí, chicos? A ver, me van a acompañar levantando sus manitos ahí donde están en su casa, ya estén en su sala o en su cuarto o con su mamá, con su papá. Los voy a animar a que donde estén me acompañen a hacer esta oración. Vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a levantar nuestras manos. Señor, te damos gracias, mi Dios, por el día de hoy. Gracias, Señor, porque hoy, mi Dios, tú estás permitiendo que podamos tener este tiempo contigo, Señor, y podamos hablar, Señor, acerca de lo que a ti te agrada para nosotros. Te pedimos que nos ayudes a entender lo que tú nos quieres hablar el día de hoy, Señor, y te damos gracias, Señor, una vez más por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, chicos, gracias por acompañarme a hacer esta oración. Ahora sí vamos a comenzar. ¿Saben de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de la generosidad. Y se preguntarán, mire, ¿qué es la generosidad? ¿Saben qué es la generosidad? Yo les voy a contar qué es la generosidad. La generosidad es dar a otros de lo mucho que Dios nos da a nosotros, sin esperar absolutamente nada a cambio. La generosidad es compartir con los demás, sobre todo con las personas que más lo necesitan. Eso es ser generosos. Amén. Pero vamos a ver qué es lo que dice Dios en su palabra sobre la generosidad. Vamos a ir a Hebreos 13:16.
A ver, chicos, yo sé que ahí tienen sus Biblias, a través de sus teléfonos. Vamos a buscar el versículo Hebreos 13:16 que va a salir aquí a mi costadito. Aquí está Hebreos 13:16. ¿Qué dice en Hebreos 13:16? Dice: y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Dice que de hacer el bien y de la ayuda mutua. ¿Y de qué estamos hablando con hacer el bien y hacer ayuda mutua? De la generosidad. Estamos hablando de la generosidad. Amén. Y dice que de esos sacrificios se agrada el Señor. Amén. ¿Y quiénes quieren agradar a Dios? A ver. Muy bien, yo veo que Iglesia está levantando la mano, veo que Marianita también está levantando la mano, que Daniel también está levantando la mano. Yo sé que ustedes también quieren agradar a Dios, igual que yo, amén. Entonces dice que es de esas cosas el Señor se agrade, cuando uno es generoso. Pero ¿qué más dice la Biblia acerca de la generosidad? Vamos a leer 2 Corintios 9:6, dice: pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Aquí está el versículo, dice que el que siembra escasamente, ¿qué significa escaso, mis? El que siembra poquito, dice que va a cosechar poquito. Si sembramos 5 zanahorias, vamos a cosechar 5 zanahorias, pero si sembramos 1000 zanahorias, vamos a cosechar ¿cuántas? 1000 zanahorias. Es lo mismo cuando nosotros damos a otra persona de lo que Dios nos bendice. Si damos poquito, vamos a recibir poquito, pero si damos mucho, vamos a recibir un montón, mucho, porque así lo dice la palabra de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque esto es algo que le agrada al Señor. Amén. Pero ¿qué más dice la Biblia? ¿Qué más dice la Biblia acerca de la generosidad? Vamos a ir a Proverbios 19:17, que va a salir aquí otra vez. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Dice que cuando le damos a un pobre, cuando le damos a una persona que necesita, dice que, ¿qué estamos haciendo? No escucho, a ver, no los escucho. ¿Están ahí? Muy bien, chicos, que le estamos prestando a Dios. ¿Y ustedes creen, a ver, les hago una pregunta, ¿ustedes creen que Dios pueda deberle a alguien? Dice que Él es el dueño del oro y de la plata. ¿Ustedes creen que Dios puede deberle a alguien? No, ¿verdad? Dios jamás va a deberle a nadie. ¿Y ustedes creen que cuando Dios devuelve poquito o devuelve mucho? ¿Cuánto? No escucho, ¿cuánto? Muy bien, chicos, Dios devuelve mucho, mucho más de lo que le hemos prestado. Dice que cuando somos generosos con alguien que lo necesita, dice que Él nos devuelve, amén. Entonces, ¿qué tenemos? Una recompensa de parte de Dios cuando somos obedientes a su palabra. Así que ya saben, chicos, a Dios le agrada que seamos generosos. Pero a ver, les hago una pregunta. Nosotros estamos siendo generosos porque vamos a recibir una recompensa. Porque le estoy prestando a Dios, entonces Dios me va a devolver y me va a dar mucho. Yo quiero que Dios me dé mucho y por eso voy a ser generoso. ¿Estamos haciendo eso para recibir la recompensa? No, ¿verdad? Sino porque como dice en Hebreos 13:16, de tales sacrificios le agradan a Dios. Amén, chicos. Entonces, hoy hemos aprendido este nuevo valor, que es el valor de la generosidad. Y hoy Dios nos ha hablado de que tenemos que ser generosos. ¿Con quiénes tenemos que ser generosos, mi Brenda? Con nuestra familia, con nuestros papás, con nuestros vecinos, pero sobre todo con las personas que más lo necesitan. Amén, chicos. Entonces hoy día yo los animo a que pongan en práctica este valor y que también a su papi les hablen de lo que hoy Dios les ha hablado a ustedes, porque hoy Dios tenía esta palabra especial para cada uno de ustedes, para Xiaomi, para Dayan, para cada uno de ustedes. Dios hoy día tenía esta palabra especial. Así que, chicos, qué lindo, de verdad me alegro mucho
hecho de poder compartido este tiempo con ustedes. Realmente es una bendición poder vernos, aunque sea a través de una pantalla. Ya pronto nos veremos otra vez para poder abrazarlos, así como los abrazaba fuerte, para poder darles muchos besos y para poder estar juntos de nuevo. Pero ahora nos toca estar en clases de esta forma. Y bueno, chicos, la verdad es que aquí se terminó la clase. Me siento muy triste porque ya, bueno, nos vamos a ver hasta la otra semana. Pero no se olviden de que siempre, todos los domingos, vamos a hacer estas clases y cada domingo Dios tiene una palabra especial para ustedes. Así que yo los espero el otro domingo. No se vayan a perder la clase y acuérdense del versículo que hemos aprendido hoy sobre el valor de la generosidad. Vamos a repetirlo todos juntos, ¿sí? Dice: y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Muy bien, chicos, ese es el versículo que hoy nos hemos aprendido todos juntos. Y sé, chicos, que el Señor les ha hablado de una manera especial. Vamos a terminar orando para que podamos poner en práctica el valor que el Señor quiere hoy que pongamos. Amén. Señor, te damos gracias, mi Dios, por tu palabra. Gracias porque hoy tú nos has hablado del valor de la generosidad. Ayúdanos, Señor, a poder ser generosos, Señor, con los que más lo necesitan. Señor, te damos gracias, Señor, porque sabemos que si hacemos esto vamos a agradarte, vamos a hacer que tú estés muy feliz con nosotros. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Chicos, nos vemos el otro domingo. Que Dios los bendiga. Los amo mucho. Les mando un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Bendiciones. Chao.